Buen día, amigos. Buen día, Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? Tensión en las calles de Buenos Aires. Sí, señor. Desde el día de ayer, el hecho de militarizar el Congreso de la Nación anuncia que el oficialismo y los opooficialistas se aprestan para profundizar la quita de derechos. Sí, lo que pasó ayer como prólogo quizás de lo que pueda ocurrir hoy. Y estamos cruzando los dedos porque la tensión se siente en estos momentos en la ciudad. Ayer, extrañamente, de esta manera debutó el proyecto Macri-Abruj de Derechos Humanos 2017-2020. 48 horas después, una escena que la verdad no se vivía en Buenos Aires desde el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Nunca se observó militarizado el centro de la ciudad de Buenos Aires de tal manera como en el día de ayer. ¿Qué nos preocupa de hoy? Lo que vio Ricardo Carrizo, diácono de Opción por los Pobres, que está en línea en estos momentos. Ricardo, buen día. Buen día a todos. Saludos a los compañeros que están ahí en la mesa y en especial a tus oyentes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Mal, por lo que nos adelantaste respecto a lo que viste. ¿Cómo fue la situación? Mirá, yo tipo 5 de la mañana fui a 6 a buscar un amigo que volvía de un viaje con su familia para traerlos a Capital Federal, y aproximadamente 6 menos 10, menos 5, cuando ya dejo la Richieri y tomo la 25 de mayo para ir al centro, muy cerca del Congreso, vemos un montón de unidades de gendarmería cargada de personal, todo así con las tortugas que le decimos, ¿no? Con todos esos trajes, todas esas ropas, un montón de motos y equipo pesado para represión, similar a lo que yo había visto ayer a la tarde cuando estuvimos ahí en el Congreso. ¿Qué fue lo que viste ayer? Y ahí estaban, cuando avanzaba el grupo de la CETEP, que querían hacer un acampe frente al Congreso para esperar hoy a la votación, la gendarmería, junto con prefectura y policía, habían cercado la zona y con los camiones impresionantes, camiones hidrantes, camiones tanques para recargar los hidrantes, impidieron el paso y empezaron a golpear a mansalva, y en eso llegan los diputados Pietragala, Mayra, Victoria Donda, Leonardo Grosso, y veo cómo los golpean, los amarrean, incluso detienen a unos jóvenes, Horacio tratando de defenderlos, bueno, se quedó hasta el final hasta que pudieron liberarlos, pero realmente yo no recuerdo, quizás la memoria prodigiosa de Gustavo Campana podrá desmentirme, pero no recuerdo ni aún en los peores momentos del proceso el Congreso rodeado de esta manera, de cantidad de infantería, de gendarmería, de prefectura, con toda una parafernalia militar. La verdad que... ¿Ustedes sienten que hay una tensión especial para hoy? Y yo creo que la intención es no permitir a las agrupaciones que hoy quieren llegar allá para expresar su deseo en contra de esto que van a votar lamentablemente en el Congreso. Creo que no los quieren hacer llegar porque, bueno, este gobierno necesita reprimir para mantener su sistema, para seguir mintiendo a la gente y siguiendo estafándolos en los votos. Déjame contarle a la gente que nosotros teníamos previsto un programa hoy en la Isla Maciel para el destape de Roberto Navarro, un programa que íbamos a poner, lo vamos a hacer de todas maneras, para el 24 de diciembre en la plataforma El Destape Web, y nos dijiste que empezó a complicarse la grabación del día de hoy. ¿Por qué es esto? Porque la explicación sirve para entender qué es lo que está pasando en estas horas en Buenos Aires. Sí, se daban varias situaciones. A raíz de esta cuestión de militarizar la capital federal, vimos que iba a ser complicado para ustedes acceder o entrar y salir de la Isla Maciel, pero además muchos organismos, muchos jubilados, organismos de jubilados, nos estuvieron durante el día de ayer bombardeando de mensajes a cualquiera de nosotros del grupo pidiéndonos por favor que los acompañemos hoy, y vimos que nos parecía fundamental estar y que bueno, era nuestro lugar, porque había que acompañar estas cosas de injusticia, porque creemos en un evangelio que es liberador y que no es opresor. Entonces teníamos que nuestro rol está ahí. Entonces bueno, la verdad preferíamos romper este compromiso que habíamos tenido con eso no es ningún problema, lo vamos a arreglar, pero a mí me importaba que se entienda a través de esta pequeña anécdota que tiene que ver con un medio de comunicación y la situación de ustedes, lo que parece que nos espera hoy en la ciudad de Buenos Aires, y ojalá que no sea así, pero el ánimo represor que tiene el gobierno es
feroz. No, sí. terrible. De hecho, un pequeño anécdota, o sea, llegamos cerca del Congreso, dejé a esta gente, y se me ocurrió pasar por el Congreso. Bueno, Riobamba, entre Bartolomé Mitre y Rivadavia, absolutamente vallado y lleno de móviles y unidades de gendarmería. Frente al Congreso, otro tanto igual. O sea, la verdad que me asusta pensar que a este gobierno lo único que le interesa es maltratar a la gente, golpearla, castigarla, y lo más triste y lamentable es que van a inventar cualquier causa para asustar y evitar la protesta, lo cual creo que se equivocan porque no conocen a la gente cuando quiere defender sus derechos. Muchas gracias, Ricardo Carrizo, diácono de Opción por los Pobres, por estar con nosotros en el comienzo del programa, con esto que funciona también como una alerta en la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo. Un abrazo también para ustedes y que nos cuidemos, que no entremos en provocaciones. Un dato que se suma a lo que nos contaba Carrizo recién, porque tiene que ver con la pastoral social, que en el día de ayer le envió una carta a los diputados nacionales por Córdoba, sobre todo teniendo en cuenta que ayer el presidente de la Nación defendió en terreno cordobés la reforma previsional. Y entonces allí la pastoral social lo que le dice a los diputados cordobeses es: consideren las enseñanzas que propone la doctrina social de la Iglesia en relación con el tema reforma jubilatoria, enseñanzas a las que adhiere el Papa Francisco, tantas veces mencionado en el discurso social y político del presente. Uno de los derechos de los trabajadores es la pensión y esencialmente la remuneración justa. Se comete una grave injusticia quien lo niegue o no lo dé a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. Dice la pastoral, la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. Y finaliza, a la vez, le pedimos, tengan a bien procurar iniciativas que garanticen el pleno acceso de todos los jubilados a los medicamentos y demás bienes necesarios para una vida digna. Metafóricamente, de una jornada muy preocupante en la ciudad de Buenos Aires, el Destape dice en su portada: el Congreso tiene una cita con la historia y define el futuro de los jubilados, que es un futuro más breve que el de los jóvenes. A veces hablar de definición del futuro de los jóvenes, por lo menos te da la esperanza de que vos en unos pocos años lo podés cambiar. A la gente a la que le están quitando todo en estos momentos, a la que le están metiendo la mano en el bolsillo por orden del Fondo Monetario Internacional, por parte de un gobierno absolutamente impiadoso, le está quitando futuro a mucha gente, porque está definiendo efectivamente el futuro de los jubilados, pero no tenemos aquellas personas de cierta edad tantas mañanas como para pensar que el futuro podrá ser distinto a esto que pretende instalar este cruel gobierno neoliberal. Mientras tenemos que abrir el programa hablando del saldo del día de ayer, observando cómo el Ministerio de Seguridad es en realidad el Ministerio de la Represión y que con total irresponsabilidad riega con nafta la calentura que había en las adyacencias del Congreso, te cuento que según algunos datos oficiales, los bancos son los más ganadores de este modelo. Se llevaron en los últimos 30 días 7.773 millones de pesos y en el año 71.511 millones de pesos. La postal completa, Víctor Hugo. ¿Cómo le sacamos guita a los jubilados y cómo se la llevan los bancos? Voces de hoy, de ayer, que ayudan a entender lo que está ocurriendo. Pero antes hay que señalar una de las noticias más importantes de la semana y del mes de diciembre. La CGT ha llamado a un paro si se llega a aprobar la reforma previsional. Un paro para el día de mañana. Por fin, podríamos decir, la CGT ha reaccionado de la forma importante que todos estábamos esperando. Es bueno ver que tuvo reflejos. No hay un solo factor que empujó esta decisión. Pasaron muchas cosas en el Confederal de Apuro del día de ayer. El triunvirato no estaba tan de acuerdo, pero aparecieron un montón de dirigentes de segundo orden que empujaron. Y encima,
estaban aquellos gremios de sueldos altos, donde está el 10%, que sigue afectado por ganancias, que también mostró su enojo en el día de ayer. Lo cierto es que la central, que tendría que ser la locomotora de la protesta, ayer no sé si se sumó como furgón de cola, pero llegó tarde. Lo importante es que llegó. Sí, valoremos eso, por lo menos provisoriamente, porque se necesitaba un gesto de este tipo, y que mañana, al otro día de votarse esta infame ley ladrona contra los jubilados, ladrona porque es otra transferencia de recursos, como bien señalabas recién, que haya un silencio, que la ciudad de Buenos Aires y otras grandes ciudades, que es donde más se oye el silencio, lo puedan escuchar como una protesta, como una jornada de reflexión de todos los trabajadores, porque son todos los trabajadores los que están involucrados. Cuando hablamos de jubilados, no estamos hablando solamente de los jubilados de hoy. Exactamente, estamos hablando de una historia que tiene que ver con meter la mano en la caja de las jubilaciones para que el neoliberalismo tape los baches del déficit fiscal que implica el pago constante de intereses de la deuda. Ese trabajador que mañana hará paro, si llegan a votar la ley, tiene razón, tiene derecho, porque el tema lo involucra. Cuando él sea jubilado, esto que se está creando ahora le va a jugar en contra. Todos los números futuros de los jubilados, los que lo son hoy y los que serán mañana, juegan en contra. Muchas voces se han manifestado, pero vamos a tomar una especial, que es la de Cristina Fernández de Kirchner, hablando anoche de este tema en una entrevista un tanto improvisada, en un encuentro que tuvo con la gente de Crónica. Lo hizo así. Es realmente muy lamentable que cada vez que se moviliza la gente, o una movilización, terminamos con esta suerte de ciudad sitiada y tomada. Es una pena porque durante 12 años y medio hubo movilizaciones a favor, en contra, como es en toda democracia. Nunca podemos pensar que todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros y va a manifestar a favor nuestro. Y bueno, y la verdad es que los episodios que estamos viendo en los últimos tiempos nunca los habíamos visto. Y esperemos que se den cuenta que así no se gobierna. Hay una cierta autoridad de parte de Cristina Fernández de Kirchner, porque durante el gobierno los jubilados tuvieron un reconocimiento, por supuesto que siempre insuficiente, esto va de suyo, pero que fue muy superior a cualquier otra época, en la medida en que los jubilados tuvieron aumentos que ayer comentabas, leídos de tu libro Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición, Gustavo, y que eran muy interesantes año por año. En la década del 90 la jubilación mínima estuvo congelada en 150 pesos. Llegó Néstor, aumento por decreto del 46% y la llevó a 220. Hasta que se dio la ley de movilidad jubilatoria, que empezó a operar en marzo de 2009, el gobierno realizó 14 aumentos por decreto, y con la nueva ley los aumentos fueron los siguientes: 2009 20%, 2010 26.5%, 2011 37%, 2012 31%, 2013 32%, 2014 31%, 2015 33%. Realmente muy lamentable que cada vez que se moviliza la gente, o hay una movilización, terminamos con esta suerte de ciudad sitiada y tomada. Es una pena porque durante 12 años y medio hubo movilizaciones a favor, en contra, como es en toda democracia. Nunca podemos pensar que todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros y va a manifestar a favor nuestro. Y bueno, y la verdad que los episodios que estamos viendo en los últimos tiempos nunca los habíamos visto. Esperemos que se den cuenta que así no se gobierna. La discusión de la ley del kirchnerismo terminó en senadores exactamente el miércoles 1 de octubre del año 2008. La votación 45-22 para que la movilidad jubilatoria, que sigue imperando hasta nuevo aviso, pudiera ponerse en marcha. Y cuenta en aquella nota de página 12 Sebastián Premisi: el rechazo al proyecto encontró unidos a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica y al Frejuli, que argumentaron que la normativa es anticonstitucional.
mirá cómo tildaron a aquel aumento aquellos que hoy, en su mayoría, o son parte del oficialismo o son opo-oficialistas. Hugo Yasky, en la revista Contraeditorial, más que recomendable, salió antes de ayer y está en todos los kioscos, dice que los conversos, los que trafican con el voto popular, son los peores de todos. Esto es un diálogo que mantuvo con quien les habla. Son 4 páginas intensísimas de Hugo Yasky, en las cuales él también pedía una reacción de la CGT, que esta semana, para mañana, la vamos a tener en caso de que efectivamente se vote esta salvajada del gobierno contra los jubilados. Pero Yasky estaba hablando de esa actitud de ciertos políticos. Vamos a tomar como ejemplo a Elisa Carrió. Durante el tratamiento de la ley de ART en diputados, se habló de la norma que retoca el cálculo jubilatorio. Y ella, enfurecida, teatral, dijo, exigiendo que se mantenga la actual ley de previsión por encima de la modificación que se hizo por decreto. Fíjense ustedes el talante de esta mujer. Lo que dice Hugo Yasky va perfecto, ahí lo tienen en la revista Contraeditorial. Si lo que está diciendo la oposición es cierto, y vaya así lo es, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo, mejor que lo diga ella. Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley. Y me comprometo, y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización. Mucho más sencillo para mí era saber que Marcos Peña estaba mintiendo el 31 de julio del 2017. Es decir, ayer, porque decía, no hay un proyecto de reforma, porque lo que hay es una ley, que fue la ley de reparación histórica, no hay nada inminente. ¿Pueden creer ustedes que se dijese esto? Claro, 31 de julio había que mentir a como diese lugar, porque si ustedes ubican la fecha, esto es anterior a los meses de agosto y de octubre, ¿verdad? Claro. Bueno, por eso había que mentir, no tienen ningún tipo de problemas. Cuando Marcos Peña dice, y lo tenemos siempre como un registro, no somos todos iguales, tiene razón, no hay nada que se pueda igualar a un gobierno y a un grupo de deshonorables integrantes de un gobierno capaces de mentir tanto, de mentir todos los días, de mentir a toda hora. Hablando en estas horas de una posible reforma jubilatoria. No hay un proyecto porque lo que hay es una ley, que fue la ley de reparación histórica, que creó, digamos, la necesidad de una comisión de notables para que para el 2019 surja una propuesta que sea una política de Estado, en todo caso, para ver si hay que reformar el sistema previsional o no y cómo. No hay ninguna razón para tener miedo, no hay nada inminente, no hay ninguna cosa que se haya a hacer unilateralmente. Lo que hay que discutir estructuralmente es cómo nos organizamos las próximas décadas, pero sin ningún factor de miedo de esto que se están agitando. Claro, nada que tenga que ocurra en los próximos meses. No, en los próximos años, ni siquiera. No hay ningún plan en el corto plazo de nada que sea en esta línea. Mientras se reprimían las adyacencias del Congreso, ayer se anunciaba aumento de tarifa de luz en la provincia de Buenos Aires para enero y febrero del 10%, aumento en la provincia de Buenos Aires del peaje en la costa del 71%, aumento de la telefonía celular del 12% a partir de enero en todos los servicios. Ayer, mientras se reprimía en las adyacencias del Congreso, el INDEC decía que la desocupación se amesetaba en todo el país con el 8.3. Y ayer también, Cintia Poc, la técnica que mide el desempleo y la pobreza, renunció en el INDEC sin saber realmente por qué.